Así que déjeme decirle que lo que encontramos aquí es algo que debemos de tomar muy, pero muy en cuenta. Dice el versículo 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, a donde él vivía. Obvio, se fue a su casa, porque no creo que se haya quedado, si había parque ahí, se hubiera quedado en el parque a dormir, ¿verdad? Si fue a su ciudad, fue a su casa, ¿ok? Así que le puedo asegurar que el Señor Jesús estaba en su casa. Así que tú puedes hacer muchas cosas en casa. Muchas cosas puedes hacerlas en casa. Estamos hablando, bueno, aunque hoy nos tocó dones espirituales, gracias, aunque hoy no vimos la clase de misiones, pero estamos hablando de que tenemos que hacer esa obra. La razón de la iglesia se llama evangelismo y obra misionera. Esa es la razón de por qué Dios nos dejó todavía aquí. De antemano ya nos hubiera llevado. Pero la razón de la iglesia se llama extender el reino de Dios, evangelismo y obra misionera. Esa es tu razón de vida, esa es mi razón de vida. Y tenemos que hacer nuestro esa razón de vida. Porque a veces, como cristianos, sentimos que somos una pieza del rompecabezas que no cabe en ningún lugar. Y eso sucede porque no te has apropiado de la razón de vida que Dios nos ha otorgado. ¿Ok? ¿Cómo se llama el mensaje? Principios de evangelismo y misiones. En Mateo 9. ¿Ok? Es importante entonces que verdaderamente aprendamos estos principios. Principio número 1. Trae gente a los pies de Cristo. ¿Cómo nos han dicho eso? Desde que llegué a la iglesia siempre nos han dicho eso. Pero aquí en Mateo 9, versículo 2, por favor, Iván. Lea conmigo, dice, y sucedió que le trajeron, le trajeron un paralítico. Le trajeron un paralítico. Por eso el principio número 1 es, pues trae gente a los pies de Cristo. Trae, ¿dónde estaba el Señor Jesús? En su casa. Él estaba en su casa. No sé si era propio o rentaba, pero él estaba ahí en su casa, donde vivía. Y ahí le llevaron a un paralítico. No era el único. Conocemos la historia. Estaba repleto de gente. Tuvieron que romper el techo, ¿no? Y hay algo que quiero que observemos, ¿sí? Sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 3. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Versículo 2, regrésate al versículo 2. Dice, y al ver Jesús la fe de ellos, ¿cuántos eran? ¿Alguien me puede decir cuántos eran? ¿Cuántos? Cuatro. Cuatro. Trae gente a los pies de Cristo. Y una de las cosas que pasamos por alto es el hacer equipo para traer gente para Cristo. ¿Cuántos trajeron a uno? Cuatro. Porque muchas veces solos se nos dificulta. No tenemos el valor suficiente o nos atamos. Pero, ¿por qué no haces equipo? Les voy a contar un chisme. No soy chismoso, pero los chismes me entretienen, ¿verdad?
Por ejemplo, ayer la familia González hizo equipo y se propusieron que toda la familia de la hermana Conchita escuchara el mensaje de salvación. No sé si llegaron todos los que esperaban. ¿Dónde la hermana Conchita? ¿Llegaron todos, hermana? Casi todos. Entonces no llegaron todos. Casi todos. Dos son cuatro, nada más. Hay que pensar, pues, cómo le vamos a llevar el evangelio. Yo no sé qué hicieron para cooperarse. Hicieron una pachanga, hicieron también pachangos. Pero se les presentó el evangelio. Y le decía a mi esposa, mira, lo que voy a predicar mañana ya se adelantaron. ¿Por qué no haces equipo? ¿Por qué no te juntas con otros? Si tú no has podido o no has querido hacerlo solo, ¿por qué no haces equipo ahí en tu casa y presentas el evangelio? ¿Qué te parece? Al Señor le trajeron uno en equipo, pero había más. Cuando tú conoces toda la historia y ves la misma historia en los otros evangelios, te vas a dar cuenta que había muchísima gente. Pero se destaca la labor de estos cuatro haciendo equipo para que uno venga a Cristo y le sean perdonados sus pecados. ¿Cuántos ocupas en tu equipo, hermano Alexander? Wow, 17. ¿Qué creen que solito hace la chamba? No, es inteligentillo, ¿verdad? Porque cuando hacemos solo el trabajo, lo primero que pasa es desfallecemos. ¿No le dijo eso el suegro de Moisés a Moisés? Tú y el pueblo van a desfallecer. Entonces, debemos de hacer equipo. Pregunto, ¿eres parte ya de un equipo para ganar almas para Cristo? ¿O no eres parte? Ahora, si no eres parte, ¿qué esperas para formar tu equipo? Hoy puedes formar tu equipo aquí. Hoy le puedes decir, hermano, ¿qué le parece si hacemos equipo? Y empezamos a traer gente para Cristo. ¿Qué le parece? El Señor Jesús está listo para perdonar los pecados de las personas que tú vas a traer a sus pies. Así que, principio número 1, trae gente a Cristo formando ¿un qué? Un equipo. Principio número 2. Vamos a leer el versículo 9, hermano Iván, si lo proyecta, por favor. Léalo conmigo. Por favor, léalo conmigo, este versículo. Quiero escucharlos. Dice así, pasando Jesús de allí, ok, principio número 2. Dios nos ha llamado a seguirlo. Dios nos ha llamado a seguirlo. ¿Sabes que hay una gran diferencia entre ser creyente y ser seguidor de Cristo? Hay una gran diferencia, ¿sí? Hay una gran diferencia entre ser seguidor de Jesucristo y ser creyente. Me quedé calladito para que por lo menos usted esté pensando y diga, ¿cuál será esa diferencia? ¿Cuál será esa diferencia? Ser un creyente y ser un seguidor de Cristo tiene una gran diferencia, porque el creyente acepta a Cristo como Salvador, pero vive como quiere. ¿Quién dice amén? No, no lo diga, porque debe ser, así vive, ¿verdad? Y el seguidor de Jesucristo trata de vivir como Cristo vive o vivió aquí en la tierra y se esfuerza por obedecerlo. Esa es la gran diferencia. ¿Sabía usted que si le quiere predicar a un árabe, primero identifíquese como seguidor de Cristo?
Porque usted se identifica como cristiano, en ese momento se lo puede echar, le puede cortar la garganta, lo puede matar, ¿sí? Si se identifica como cristiano. Pero si usted dice, soy un seguidor de Cristo, con un árabe, el árabe entiende que usted está dispuesto a sacrificarse por los demás. Porque Cristo, para ellos es el profeta. Porque Jesucristo se sacrificó por los demás. Y que usted está dispuesto a dejar de tomar agua para que el resto beba agua. Él está entendiendo que está dispuesto usted de dejar de comer para que el resto coma. Entonces yo tengo que entender la gran diferencia entre ser creyente y ser seguidor de Cristo. Ok, mire cómo está aquí el asunto. Pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. ¿Se ha puesto a pensar qué dejó atrás? ¿Qué dejó atrás? Todo, pero ¿qué implica ese todo? Estatus, dinero, trabajo, amigos, compañeros de trabajo, posiblemente hasta el ser criticado ahora. Ya era criticado de por sí por los judíos, por servir al imperio romano. Pero por estar con el imperio romano él se creía de la alta. Cuando somos seguidores de Cristo, tenemos que estar dispuestos a dejar todo. ¿Qué has dejado? ¿O qué estás dispuesto a dejar para servir a Cristo y traer almas a su reino? Posiblemente Mateo estaba muy cómodo, sentadito, recibiendo dinero, y algunos le cobraba de más porque eso iba a parar a su bolsillo, porque así lo hacían. Posiblemente tenían que pagar un dracma y él cobraba dos, uno para el imperio y otro para él. Pero seguir a Cristo implica, amado hermano, dejar todo y obedecerle. Yo recuerdo que cuando me iba a ir al seminario, mi papá se oponía rotundamente. En ese entonces eras tú, yo, Iván, Ramón Espinosa, había otro más, Floriano, sí. Los primeros 5 que salimos de Antioquía para irnos al seminario. La hermana Tere decía, no, que mi negrito Alexander no se vaya al seminario. Porque sí lo decían. Yo no sé qué piensan o qué pensaban nuestros padres en ese momento. A mí mi papá me dijo, te vas a morir de hambre. Pues es lo que más como ahora. Estuvimos dispuestos a dejar todo. Dejamos nuestra familia, dejamos nuestra iglesia, dejamos nuestra ciudad, dejamos nuestro estado. Y en el caso de Alexander dejó su país. Y Dios nos llevó al seminario, no el cual hayamos escogido, al seminario que nosotros necesitábamos
para ser formados en el área que Dios quería tratar con cada uno de nosotros. Eso es algo que posiblemente el resto no lo entienda, pero el que ha sido llamado y ha ido a un seminario lo va a entender. Pero una de las cosas, déjame decirte, es que si verdaderamente has creído en Cristo, el verdadero seguidor de Cristo, su vida estará impactando a los demás. ¿Por qué en un día vas y le preguntas a tus vecinos, oiga vecina, ¿cómo me ve? ¿Se atrevería a hacerlo o voy yo? Yo lo hice un día en Tierra Blanca y con algunos me llevé un chasco. No tenían buena reputación, no tenían buen testimonio. Pero si somos verdaderos seguidores de Cristo, nuestras vidas van a impactar, hermanos. Porque Dios te ha llamado no para que seas tan solamente un creyente, Dios te ha llamado para que vivas como Él vive. Sed santos porque yo, ¿qué dice? Entonces tenemos un ideal que seguir. Hay un ideal que seguir. Vivir como Cristo vive. Así que, ¿podemos ver Lucas 5:28, por favor? Lucas 5:28 dice, esa es la parte de la misma historia cuando el Señor llama a Mateo, pero en el Evangelio de Lucas, dice, y dejándolo todo, se levantó y lo siguió, dejándolo todo. El verdadero seguidor de Cristo está dispuesto a dejarlo todo. Cuando yo le dije a mi padre que me iba al seminario, le dije, ¿y de qué vas a comer? No te preocupes, papá. Si Dios alimenta a las aves del campo, también a mí me va a alimentar. Y se quedó extrañado y me decía, tú comiendo como pajarito. Obvio, no entendía en ese momento, ¿verdad? Si eres un verdadero seguidor de Cristo, no hay dinero que te detenga. No hay trabajo que te detenga. No hay posición social que te detenga. No hay nada que te detenga. Por lo tanto, nuestro desafío es que seamos verdaderos seguidores de Cristo y que verdaderamente le estemos sirviendo al Señor Jesucristo. Haz equipo y trae un alma para Cristo. Créeme que muchos misioneros se van, pero hay un grupo orando. No pienses que el misionero bajó al pozo y le soltaron la cuerda y chungún. No, hay gente que está sosteniendo la cuerda, ¿sí? Con oración, con economía, con supervisión. ¿No crees o no creas que el misionero está, como decimos aquí, entre miel y hojuela? No. Tercer principio, toda persona importa. Todas las personas son importantes. Y eso lo he dicho mucho y lo seguiré repitiendo y te lo seguiré diciendo. Todas las personas son importantes para Dios. ¿Sí? Todas, todas. Mateo 9, versículo 10 al 13. Mateo 9, 10 al 13. Dice así, lea conmigo, por favor, no se olvide que tiene que leer conmigo, ¿sí? Por favor, lea conmigo. Dice, y aconteció
He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Participe, por favor, ante la pregunta que le voy a hacer. Para usted, o más bien dicho, para la sociedad en Tuxtla Gutiérrez, ¿quiénes son los peores de nuestra sociedad? Participe. ¿Quién más? Ya, policías. ¿Quién más? ¿Quiénes serían los peores? A ver, los pacales. ¿Quiénes serían los peores? ¿Los teporochitos? Prostitutas, gays, lesbianas. ¿Quiénes más serían los peores para usted? Ahora, ¿usted se sentaría a desayunar, comer y cenar con ellos? No, no, no. Olvide la lectura. Usted aquí en nuestra sociedad se sentaría ahí en la casa de ellos. Usted iría a comer, desayunar, a tomarse el café. Porque muchas veces, ¿y saben por qué le estoy preguntando quiénes son los peores? Porque muchas veces sale a flote nuestro prejuicio. Sale a flote nuestro prejuicio. Los fariseos le preguntan a los discípulos del Señor Jesús, ¿por qué el maestro come con publicanos, o sea, el peor, y los pecadores, los peores? ¿Sí? El principio es que toda persona es importante para Dios. Que no nos detenga, amados hermanos, el prejuicio. Toda persona importa y tiene la necesidad de Jesucristo. El versículo 13, Iván, por favor. Versículo 13. Dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero. Misericordia quiero. Amemos a la gente. Misericordia es amor leal. Amemos a la gente, sea como sea. Hay gente que es insoportable, de veras. Uno puede decir, ay Señor, lo recoges y te lo mando, ¿verdad? Porque es insoportable. Sí, tenemos que aceptar que hay personas que son difíciles, pero entiende qué vivió en su infancia, cómo fue tratado para que se comporte así. Cuando trabajé en Comisión Federal, había uno, hermanos, híjole, insoportable. No lo soportaba ni el jefe. Los compañeros, menos. Y un día me asignaron a él como compañero. Y cuando vi ahí que iba a ser yo el compañero de él, porque el que era de base era él y yo era el eventual en aquel entonces,
yo dije, Señor. Y yo le dije al Señor, dame gracia ante sus ojos, porque le voy a compartir el Evangelio. Y el primer día me dice, voy a ir a mi casa, ¿te vas a rajar? Y rajar era comunicarle al jefe que en vez de ir a hacer el trabajo, nos fuimos a su casa. Le digo, no, vámonos, que vamos a ir a desayunar, pues, le dije yo. No, dice, nada más voy a pasar por mi desayuno. Vamos, le digo, vamos. Pero estando en su casa sale un niño y le digo, ¿y él quién es? Es mi hijo, el Chunco. Le digo, me voy a tomar un café. Ah, vete a tomar un café. Y empecé a jugar con el niño. Al otro día, la misma dinámica. Fuimos a su casa y ya salió el niño y me empezó a pedir que yo jugara con él y empecé a jugar. Ese era el punto débil del compañero. Terminé predicándole de Cristo a él, a su hija, que su hija posteriormente se vino a estudiar a Tuxtla Gutiérrez, recibió a Cristo y en aquel entonces estuvo asistiendo a la iglesia de Emaús. A ese que nadie lo quería tenía un punto débil que se llamaba su hijo. Y a veces corremos, a veces le hacemos cara de fuchi a ese que es difícil de tratar, pero tiene un punto débil. Y tú le puedes decir al Señor, enséñamelo, porque le voy a predicar. Todas las personas importan. Todas las personas importan. Déjame decirte, misericordia quiero y no sacrificio. La ley demandaba sacrificios, que se mataran corderos, animalitos. Pero el Señor Jesucristo demanda amor. Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás a tu enemigo. El Señor Jesús demanda amor, misericordia quiero y no sacrificio. Y muchas personas siguen creyendo en sus rituales y piensan que con sus rituales van a salir adelante. Y usted sabe la respuesta. Solamente en Cristo podremos tener la salvación eterna. Amén. Amén. Eso es lo que necesita saber la gente. Y no lo va a saber si usted y yo no se lo comunicamos. Por eso es importante entender este principio que todas las personas son importantes. Al Señor lo estaban señalando públicamente. ¿Por qué el maestro come con los publicanos y los pecadores? Le estaban diciendo, ¿por qué el maestro está comiendo con lo peor de la sociedad? Y el Señor les contesta, el enfermo es el que necesita el médico. Los fariseos se consideraban santos, pero estaban más podridos que los propios pecadores que ellos señalaban. Toda persona es importante, por lo tanto, nuestro desafío, amado hermano, amemos a nuestro prójimo para poderle compartir el Evangelio. ¿Cómo he reflexionado? ¿Por qué muchas veces no compartimos el Evangelio? Porque no estamos amando. ¿Por qué no estamos amando a la gente? Sale a flote nuestro prejuicio y nos impide comunicar el Evangelio. Principio número 4. Principio número 4. Prediquemos el nuevo pacto. Prediquemos el nuevo pacto. Me pones el versículo 14 al 17, Iván, por favor. Porque solamente a través de Cristo podemos entrar al nuevo pacto, dice así. Lea conmigo, por favor. Dice,
Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, 14 al 17. Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. El vino, cuando usted toma la cena del Señor, el vino representa la sangre de Cristo. ¿Sí? El odre viejo representa el pacto viejo. El trapo viejo representa el pacto antiguo, pero hoy nosotros estamos bajo el nuevo pacto a través de la sangre del Señor Jesucristo. Y lo que tú y yo tenemos que predicar, entonces es ese nuevo pacto. Si tú le dices a un católico, necesitas aceptar a Cristo, él te va a decir, sí, ya lo acepté el domingo que fui a misa. Porque para ellos les han enseñado que aceptar a Cristo es comulgar. Ya no cobra ningún efecto decirle a una persona que tiene que recibir a Cristo. Pero cuando tú le predicas a una persona y le dices, ya hiciste tu pacto con Jesucristo, las cosas cambian. Es diferente. Porque no les enseñan a ellos que tienen que hacer un pacto con Jesucristo. Y ellos tienen que aprender que ningún esfuerzo humano le dará la entrada a la gloria de Dios, que ningún esfuerzo humano les podrá dar salvación. Solamente un pacto con el Señor Jesús a través de su sacrificio. Así que, dicho de otra manera, en el nuevo pacto ningún ritual tiene validez. Lo único que vale es el sacrificio de Cristo. Ningún esfuerzo humano vale. Y eso lo sabe usted ahora que está en Cristo. Pero tú y yo tenemos que predicarlo. Y sobre todo, cuando leemos, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen. Y el vino, ¿qué dice? Se derrama. Y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Qué quiere decir esto? Seamos prudentes. Seamos prudentes, seamos cautelosos con la gente y sobre todo si tenemos nuevos creyentes. Con esos nuevos tenemos que ser también prudentes y cautelosos. Un día yo había tocado el tema con los líderes allá donde estuve antes respecto a la condición de los baños. Yo les decía, hay que hacer baños nuevos. Pero un día nos llegó un matrimonio de médicos y pasaron por el baño y al final de la actividad de ese domingo se me acerca el varón y me dice, pastor, qué bonita enseñanza tienen aquí. Desde la clase de la escuela dominical y el mensaje, muy hermosa enseñanza. Pero es la primera vez que vine y es la última. Y yo le dije, lamento que por alguna razón no te quedes, pero ayúdanos y dime por qué no te quedas, para que podamos mejorar. Porque si tú no me dices algo que vistes,
Entonces tú te haces partícipe. Me dijo, sí, pastor, con gusto. Entré a sus baños y qué pésimos baños. Son cosas que a veces tú y yo ya no vemos porque estamos cotidianamente viniendo y viniendo, viniendo. Ya no percibimos eso. Pero la visita, hermano, ¡ja! Está entrando y lo primero que hace es y ya te calificó. Ahora, pasa al baño, ya te calificó. Y todo eso determina si regresa o no. Por eso tú y yo debemos de ser precavidos, cautelosos, prudentes. Y aquel Señor lo está diciendo. Ni echan vino nuevo en odres viejos. Porque el odre viejo ya dio lo que tenía que dar. Le vuelves a meter un vino nuevo, explota, no aguanta la presión. Y esto nos lleva a pensar, ¿estoy siendo prudente? ¿Estoy siendo cauteloso? Necesitamos conservar a los nuevos creyentes, amados hermanos. Por eso dice, el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro, ¿qué dice? Se conservan. Yo estaba pensando ahorita en la iglesia que subimos antes. Cuando yo salí debimos de haber sido mínimo 800. ¿Por qué no llegamos a ser 800? Por la imprudencia de muchos. No cuidaron su testimonio. Tenían mala reputación. Yo le decía, Señor, ¿dónde están? Qué bueno que muchos de esos frutos estaban en otras iglesias. Cuando llegué eran 30, cuando salimos eran como unos 160. Pero cuando llegué aquí me puse a hacer una buena estadística y dije, perdónanos, Padre, porque esa iglesia debió haber quedado con un mínimo de 800 miembros. A veces no te pones a pensar que tu testimonio afecta a la gente, a esos nuevos creyentes. Por eso debemos ser muy precavidos. Desafío. Prediquemos el pacto y que solamente a través de ese pacto tendremos la salvación. Y seamos prudentes. 5. El Señor, o quinto principio, el Señor respalda su obra. Te va a parecer chiste, pero Dios te da a veces analogías donde Él te está diciendo, no te va a faltar absolutamente nada. Pero una de las cosas que yo le decía al Señor, yo trabajé en comisión, ganaba un buen sueldo en aquel entonces. Los zapatos que mucha gente se compraba en aquel entonces eran de 40, 50 pesos y eran unos zapatos carísimos. Yo en aquel entonces me compraba de 300, 400. Quiero que tengas la idea. Mis chamarras de piel, bien vestido el muchacho. Pero cuando me voy al seminario, yo ya no tengo ni un peso partido por la mitad. Y en muchas ocasiones yo me sentaba en la cama y le decía, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? No tengo el recurso. Dios trató conmigo la dependencia del recurso económico. Y entre más crítica era mi situación, un día se acerca una hermana de la etnia zapoteca de la zona de los Amatlanes y me dice, hermano, le regalo esto.
Me dio una vergüenza porque yo estaba acostumbrado a dar. No estaba yo acostumbrado a recibir. Me dio 2 truzas. Marca Trueno. Yo no sé por qué le pusieron así esa marca. Y tenía muchos dibujitos. Y el de atrás con carita de fuchi. No se me olvida, porque usted posiblemente vea la truza, pero yo veo la promesa de Dios diciendo, no te va a faltar nada. Creo que el pastor Alex fue una moneda. Algo así me comentaste en una ocasión. De un niño, creo. A Hugo. Ah, una monedita, ¿verdad? Sí. Wow. Dios es genial. Dios es hermoso. Dios es bueno. Dios es bueno. Él va a respaldar su obra. Que no te preocupe. Mira, sanó a una mujer que estaba enferma. Sanó a los ciegos. ¿Sí? Resucitó a una niña, la hija de Jairo. Sanó a un mudo. Dios respalda su obra. Dios está contigo. Él hará lo que sea necesario para sacarte adelante en su obra. Créeme. Yo ayer decía, ¿cuánto habrán gastado? Y de repente le preguntamos a la hermana Conchita, ¿cuánto habrá gastado el mariachi? No, hermano, es sorpresa, ni sabía yo que iba a haber mariachi. ¿Cuántas sorpresas les dieron? Todas, todas, wow. Pero se predicó el evangelio. Y yo quiero decirte una cosa, cuando tú te propones en tu corazón predicar el evangelio, Dios va a estar contigo supliendo lo que se necesita. Amén. Confía en Cristo entonces. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Ese es el desafío. Confía en Dios. Él siempre nos dará su respaldo cuando se trate de predicar el Evangelio. Siempre, siempre. Y cuando te digo siempre, créelo, créelo. Y por último, el último principio, tengamos compasión por las multitudes. Versículo 35 al 38, Iván. Tengamos compasión por las multitudes. Dice el 35. Lea conmigo, dice. Yo sé que el calor está fuerte, pero lea conmigo. Por eso les pido que lean, ¿sí? Para que no se me duerman. Así que por favor lea y lea fuerte. Dice así. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Me pones el versículo 35? Gracias. ¿Cómo empieza? Recorría, ahí nada más, ya no avance, recorría. Cuando nosotros tenemos compasión por las multitudes, hermanos, no se nos complica ir. Hoy tenemos los medios de transporte, pero el Señor Jesús caminaba. El Señor Jesús, siendo el dueño de toda la creación, ni a burrito llegaba. Es en serio. Porque cuando Él hace su entrada triunfal, le dice, vayan por aquel burrito que tienen allá aquellos. Si les preguntan por qué lo están agarrando, díganle que el maestro lo necesita y después se lo regresamos. Ni a burro llegaba. Tenía que caminar. ¿Sí?
Y dice, recorría Jesús las ciudades y aldeas. Entonces hay que ir a grupos grandes y a grupos pequeños, a familias grandes y a familias pequeñas, a individuos grandes, individuos pequeños. No tenemos excusa, tenemos que ir. Pero cuando tú tienes compasión por la gente, no se te complica ir. Hay que tener compasión por las almas perdidas. Y si tú te das cuenta, en nuestros principios, como todas las personas importan, tienes que manifestar tu compasión. Muchas personas están engañadas por la religión y por practicar una religión, esas personas están siendo descuidadas. Créame, están muy descuidadas. Llegan, cumplen con sus rituales, pero su corazón sigue dolido, sigue sintiéndose abandonado, sigue se sintiendo engañado, sigue se sintiendo, amado hermano, de lo peor. Y usted tiene la medicina. Un día estaba con la familia y estaban ahí familiares católicos y le decía yo a ellos, ¿cómo dice el Salmo 23 en tu versión? El Señor es mi pastor, nada me falta. En nuestra versión dice nada me faltará, pero en la versión de ellos dice nada me falta. El Señor es mi pastor. Y digo, ¿te puedo hacer una pregunta? Porque recuerde, le hemos pedido que usted sea intencional en el evangelismo. Y yo lo hice intencionalmente para evangelizar y le digo, oye, ¿ya viste cómo empieza el Salmo 23? El Señor es mi pastor. ¿Y ya hiciste del Señor tu pastor? ¿Ya tomaste esa decisión? Sea intencional, extremadamente intencional. Tenga compasión por las almas. Muchas de ellas están descuidadas, abandonadas, engañadas. Necesitan de la compasión del Señor y la suya. Versículo 37, Iván, por favor. Gracias. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Siguiente versículo. Dice, rogad pues al Señor de la mies. Una de las oraciones que hacíamos en Antioquía, y se lo he dicho en algunas ocasiones y quiero que lo tome en cuenta hoy. El pastor en turno nos dijo, hay que orar para que Antioquía sea un semillero de pastores, no sé si te acuerdas, Alex, y un semillero de líderes. Pero cuando tú oras, Señor, ponme el versículo, Iván, por favor. La joven de rojo, que no distraiga, por favor, al hermano Iván, por favor. Rogad pues al Señor de la mies. Quiero decirte una cosa, cuando nos ponemos a orar, tenlo por seguro que el Señor te va a decir, pues ve tú, ve tú. Porque a veces oramos y decimos, Señor, mira, yo veo buenas cualidades en el hermano Omar, aquí lo tengo enfrente. Envía a Omar, Señor, y el Señor dice, ve tú con Omar. Porque a veces yo pienso en el resto, no estoy pensando en mí. Pero toma en cuenta que cuando tú te pongas a orar, ya vistes una necesidad y la vistes porque Dios te la mostró y tienes que ser parte de la solución. Nuestra labor es pedirle a Dios que se envíen obreros para que se alcancen a esas multitudes. La labor del Señor es enviar, ¿sí?
El siguiente versículo, por favor. ¿Ese es el último? Rogad pues al Señor de la mies que envíe. ¿Sabes qué dice la palabra en griego de enviar? Empujar. Y yo me quedé reflexionando. ¿Por qué el Señor nos tiene que empujar? Porque muchas veces no queremos. Pero esa es la idea, ese es el concepto, donde Dios te empuja. Órale, échale, órale. Y yo me imagino atrás de mí el Señor empujándome. A ver, ven Rubén, por favor, ven Rubén. Porque ese es el concepto, ¿sí? Mira para allá. Entonces, el Señor nos va a estar empujando. Pon un poquito de resistencia, ¿sí? Pon un poquito, porque esa resistencia es la que presentamos todos, ¿sí? Y entonces el Señor nos empieza a empujar. Órale, vaya, vaya, porque no quiere. Gracias, hijo. Ese es cuando dice que envíe obreros. Y usted puede decir, ay, el pastor Raúl obedeció. Ajá. El pastor Alexander obedeció. Su hija Yasmín ya fue al seminario, también obedeció. Ajá. En algún momento tuvimos crisis de fe. Y en algún momento cada uno de ustedes tendrá crisis de fe. No se preocupe, el Señor lo va a empujar. ¿Sí? No se preocupe, el Señor lo va a empujar. Su labor es orar y la de Él empujarnos. ¿Lo entiende? Amén. Por mucho que se resista, tarde o temprano estará haciendo lo que Dios le pide que haga. Desafío. Tengamos compasión por las almas perdidas. Vayamos por ellas. Si no puede solo, haga usted equipo. Amén. Dios, gracias, porque nos permites reflexionar en tu palabra. Gracias, Dios, por estos principios que están ahí en tu palabra, pero a veces no lo vemos. Permite, Dios, que estos principios nos ayuden, Señor, a hacer un mejor trabajo en el evangelismo, en la obra misionera. Nos ponemos en tus preciosas manos. Ayúdanos, empújanos y permite, Dios, que podamos traer almas a tu reino. En el nombre de Jesucristo. Amén.